Bienvenidas y bienvenidos, estamos en un episodio más de Páginas Críticas, en nuestro podcast, en nuestro espacio Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Y en esta ocasión estamos quien habla, Jaime Ortega, y el compañero Víctor Hugo Pacheco, que está aquí a mi lado. Vamos a comentar el día de hoy el libro de Vittorio Morfino, El materialismo de Althusser, publicado por la editorial Palinodia en Santiago de Chile. Para quien no conozca al profesor Morfino, de origen italiano, es un reconocido especialista en la vertiente spinoziana, althusseriana y marxista del marxismo. Ha contribuido a la revista Youkali, que es una revista electrónica que se publica en España, y tiene una gran cantidad de textos referentes a todos estos temas teóricos y filosóficos. Además del materialismo de Marx, que es el texto que ahora vamos a comentar, Morfino ha publicado o ha aparecido en español el libro El tiempo de la multitud. En un momento más adelante haremos referencia específica en qué línea está ubicado este trabajo del tiempo de la multitud. Pero bueno, Víctor, pues podemos comenzar a hablar del texto de Morfino, que me parece es una importante novedad dentro de una línea de investigación. Sí, es un gran esfuerzo, ¿no?, que han realizado los compañeros chilenos, ¿no?, a través de esta editorial Palinodia, pero específicamente el esfuerzo que hicieron Marcelo Rodríguez y Seto Borges, ¿no?, de traducir, ¿no?, de compilar algunos ensayos al respecto, ¿no?, de Vittorio Morfino. El libro se divide, realmente recoge 4 trabajos, ¿no? El primero me parece una cuestión interesante, ¿no?, porque esto da una visión en donde una de las cuestiones que comienza discutiendo Morfino, ¿no?, es el asunto sobre la forma o la manera, ¿no?, en cómo se puede problematizar desde el materialismo esa relación o dándole un vuelco, de hecho, ¿no?, o sea, saliéndose de esa vieja discusión del sujeto-objeto, ¿no?, y poniendo una perspectiva en donde él va a comentar ahí una noción que le llama lo transindividual, ¿no? También una de las cosas ahí que me llama la atención es cómo él trata de establecer a partir de la lectura de Althusser cómo no hay un principio dentro de la filosofía, no hay un principio dentro de la historia, sino que esta llamada génesis, ¿no?, que no existe, ¿no?, desde su perspectiva, está más bien realmente entrelazada por una relación inmanente justamente entre aquello que se ha denominado como el sujeto y el objeto, ¿no? Una de las cuestiones ahí que se trataría de borrar justamente sería esa cuestión, que es interesante, ¿no?, porque justo en términos de una teoría materialista el asunto estaría en ver precisamente toda una discusión, ¿no?, en términos de cómo se está produciendo la materialidad de los sujetos, ¿no? Y nos dice, bueno, no es una materialidad que anteceda al sujeto, ni es tampoco como una perspectiva idealista donde el sujeto antecede a la materia, no, sino justamente que hay una relación intrínseca entre ambos, ¿no? Ambos se están constituyendo y a partir de ahí podemos empezar a hablar no solo de la historia, ¿no?, sino también de un materialismo. Claro, en cuanto tal. Bueno, efectivamente el primer capítulo se llama Individuación y Transindividual, de Simondon Althusser. Efectivamente Simondon es un personaje que recientemente ha sido publicado al español, en realidad se le conoce muy poco. Esta vertiente del marxismo ha llegado a él en gran medida como lo reconoce Morfino, por la intervención de Etienne Balibar. Y efectivamente esto que tú dices es, digamos, todo el libro El materialismo de Althusser de Morfino es un intento de socavar algunas de las principales vetas del idealismo o de las vertientes hegelianas o, ¿no?, de
de esta manera también de acercarse a Marx. Y en el caso de este primer capítulo, lo que se opera es una manera de leer la obra de Althusser a partir de Simondon, y en una polémica con Lucien Goldman, que él mismo sería un estructuralista de otra vertiente, se asedian tres conceptos: el de génesis, efectivamente, el de tiempo y el de sujetos, ¿no? Efectivamente, para la lectura althusseriana lo más importante sería el proceso, ¿no? En este caso el proceso de individuación antes que el sujeto, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, habría un primado, dice, de la relación sobre los individuos, ¿no? Efectivamente, como decías tú, los individuos no son preexistentes, no son previos a la relación, sino que se constituyen por la relación. Y en tercer momento, dos momentos bien interesantes, donde Morfino rescataría lo que considera la parte más importante del programa althusseriano, que sería la pluralidad de los tiempos históricos, la posibilidad de muchos tiempos históricos, y por el otro lado, una lectura donde Althusser también aportaría una noción de sujeto, pero es una noción sujeto muy distinta a la que tendría la vertiente más hegeliano-marxista, que conservaría el sujeto trascendental, sino que se amplía a la posibilidad de múltiples sujetos, ¿no? En la ideología, en la ciencia, en el inconsciente, etcétera, etcétera. Es decir, estaría tensado esta vieja lectura del Althusser antisujeto, ¿no? Claro. Sí, ahí una de las cosas interesantes, yo creo que podemos ligar esta parte de la temporalidad que está desde este primer capítulo, que en realidad atraviesa todo el libro, claro, ¿no? Todo el libro, este Morfino va a estar constantemente metiendo la discusión sobre la cuestión del tiempo, la temporalidad, las múltiples temporalidades, pero sobre todo es en el capítulo tercero, ¿no? En el que le dedica a la escatología, ¿no? En una lectura o polémica con Derrida, ¿no? Y que es interesante, ¿no? Porque, bueno, para empezar, ¿no? Esta cuestión de la múltiple temporalidad, Morfino la rescata sobre todo para leer el Capital, ¿no? De esos primeros capítulos, en Para leer el Capital, donde está expuesta precisamente una cuestión de una temporalidad múltiple, pero también es una cuestión interesante, ¿no? Porque justo cuando está en ese diálogo con Derrida, Morfino va a decir, bueno, esta heterogeneidad de los tiempos no significa que únicamente que existan muchos tiempos, ¿no? O sea, separados, ¿no? Que no se corresponden, etcétera. Lo implica, es verdad, hay que partir de eso, pero una de las cuestiones ahí fundamentales es entender dos cosas. La primera es que todos esos tiempos están articulados. Hay un momento en donde esos tiempos se tienen que articular para ver justo el desarrollo de la historia, ¿no? Cómo entran en conflicto, ¿no? Y por otra parte, dice, bueno, que ahí es una polémica con Derrida un poco, ¿no? Porque dice, bueno, Derrida, la teoría de Derrida, ¿no? Sobre todo en ese texto que él está discutiendo de los espectros de Marx, apunta justo a socavar, como tú decías, esas visiones hegelianas en donde se ve el tiempo, un tiempo lineal. Derrida trata de apuntar a eso, a ese aspecto, habla de múltiples temporalidades. Sin embargo, justo al no ver esta articulación o ese momento de articulación de las distintas temporalidades, dice, bueno, una cuestión, dice, Derrida hace lo mismo, ¿no? Claro. Porque se estaría viendo como una conjunción de temporalidades desde una perspectiva lineal únicamente, ¿no? Entonces, ahí más bien una de las cuestiones que habría que entender es también el papel que juega la ruptura, la coyuntura, la contingencia, ¿no? Dentro de esa misma articulación, ¿no? Porque no es que estén distintos tiempos, se articulen y podamos tener una historia nuevamente lineal, una nueva historia que avanza, ¿no? Pero revestida de pluralidad. Revestida de pluralidad, sino que más bien una y otra vez se está sucediendo esa ruptura y esa rearticulación entre distintas temporalidades. Este capítulo es muy bonito, primero porque polemiza con Derrida fuerte. Sí. Digamos, Derrida, que es un filósofo muy leído el día de hoy y en algunos contextos institucionales tiene mucha presencia, y es muy polémico Morfino porque
apunta a que, bueno, al final sigue perdurando los dos conceptos de la lectura althuseriana de Hegel. Esto es linealidad y simultaneidad, ¿no? Efectivamente. Y él, por el contrario, se propone a partir del texto de Althusser, el Piccolo Bertolozzi Brecht, ¿no? Releer el problema de la articulación de los tiempos y de las dificultades, y donde yo considero, y esto lo digo a tono de polémica, yo considero que por ejemplo, un autor tan citado para esto de pensar la no linealidad como es Benjamin, ¿no? Que es tan citado por Benjamin. Yo creo que el programa de Benjamin, que era como programa, al menos de la no linealidad, se realiza con Althusser, ¿no? Se realiza en el sentido de la estructuración, de la articulación, de la no articulación incluso de los tiempos. Yo me parece que, por ejemplo, Benjamin no tuvo posibilidad de hacerlo, y me parece que muchos de los benjaminianos pueden hablar de ruptura del tiempo, pero siguen en una formalina de esto que tú decías, ¿no? Reconocemos que hay muchos tiempos, pero todos son igual de lineales, básicamente, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, es polémico, creo que ayuda a desmontar una de las obsesiones que tienen los althuserianos en estos tiempos, ¿no? Que es desmontar toda la ideología de la contemporaneidad, toda la ideología de la correspondencia, toda la ideología del fin de la historia y de la teleología, ¿no? Me parece que ahí hay un punto nuclear y central que tiene consecuencias evidentemente políticas, ¿no? Pero bueno, no sé, podríamos hablar de justamente tú mencionaste aquí la coyuntura, la conjunción, como la contingencia, como aparece en las traducciones de la obra de Althusser, como lo retoma Morfino, y justamente el capítulo segundo es titulado El materialismo de la lluvia, de Luis Althusser, un léxico, ¿no? Donde Morfino ensaya una serie de intentos de dar contenido a conceptos que están todo el tiempo ahí, ¿no? No sé qué te pareció ese capítulo, Víctor. A mí me parece, yo creo que es central, ¿no?, en toda la discusión de Morfino, sobre todo porque él da una apuesta de lectura desde la introducción, y que es precisamente, si vamos a leer a Althusser, Althusser nos sirve como precisamente el filósofo de la coyuntura, ¿no?, el filósofo de la conjunción. Y aquí, por una parte, ¿no?, nos dice, bueno, vamos a ver cómo precisamente eso está operando en dos niveles, ¿no?, en un nivel filosófico, incluso ontológico, que es a donde lleva la discusión en este segundo capítulo, pero me parece que eso se puede ligar sobre todo también al último capítulo, ya desde una propuesta de filosofía política, ¿no?, de cómo leer la filosofía política, cuando, bueno, ya pasaremos a esto más adelante, solo lo apunto, cuando habla de Maquiavelo, ¿no?, de las lecturas y la polémica que él establece con las lecturas sobre Maquiavelo. Pero bueno, en este segundo capítulo, ¿no?, que la metáfora es interesante, ¿no?, de cómo la pone, ¿no?, el materialismo de la lluvia, ¿no?, justo en ese sentido de volvemos aquí, está en cuestión, o puesto en cuestión a cualquier noción de génesis, de causalidad, así totalmente que atraviese una visión de la historia, claro, sino que más bien nos dice, bueno, la conformación del mundo, ¿no?, ontológica del mundo, ¿no?, es una conformación que se establece precisamente a través de la articulación de lo que ya existe, pero que justo utilizando esa metáfora de la lluvia, dice, están todas las cosas como cayendo sin tocarse, ¿no? Tiene que pasar ahí un declive, un encuentro, ¿no?, para que esto se pueda conformar. Que no era necesario. Que no era necesario. Eso también es interesante, ¿no?, porque justo toda esta cuestión del encuentro va a decir, retomando una frase de Althusser, el encuentro, metafóricamente hablando, se estructura en el vacío. Claro. En el vacío, en el hecho de que no es necesario, pudo haberse no dado, ese encuentro puede ser momentáneo, y sobre todo lo que le interesa a Morfino es ver no solo esas particularidades, dice hay que partir de eso, pero también hay que ver cómo es entonces que esos encuentros se vuelven necesarios y duraderos, y por qué, ¿no? Que ese me parece que ya es ahí como todo una cuestión o una lectura que ya avanza más hacia la política que hacia esta parte, ¿no? Y bueno, esto es interesante, ¿no?, porque justo me parece que es una manera
de sacar esta lectura clásica de Althusser que se tiene sobre todo, no me atrevería a decir que en América Latina en general, pero sí en México en particular, ¿no? Como un autor, Althusser como un autor totalmente determinista, ¿no? Totalmente atravesado por una lectura en donde esta cuestión de del vacío, ¿no? de lo no necesario, ¿no? de la contingencia, no estaría tan presente, ¿no? Sino, como lo dice en algún momento Morfino, son estas lecturas que él establece, que Morfino establece a partir de el último Althusser, el Althusser de los 80, ¿no? Después de las grandes autocríticas que se va a hacer. Dice, bueno, todo lo que se ve en este último Althusser son cuestiones que estaban en los márgenes de ese primer Althusser que tanto se critica. Claro, claro. Este es un capítulo muy denso, creo, sí. ¿No? A mí me parece el más denso de todos, y es muy sugerente porque lo que se está haciendo es operar una hipótesis del propio Althusser que dice que el materialismo, al menos en la versión marxista, no es un río de tres formas, ¿no? Claro. Como había quedado canónicamente establecido con Hegel, la economía política y el socialismo francés, y entonces la manera de tejer esta nueva concepción del marxismo atraviesa campos pues inexplorados, o campos que yo creo que ningún marxista de principio del siglo, y creo que es una de las reticencias de Althusser, muchos de la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días se atreven a explorar. Es el campo de Lucrecio, ¿no? Es el campo de Epicuro, es el campo de Spinoza, de Maquiavelo, y que rompe con cierta linealidad que viene efectivamente, no sé, como dice Antonio Negre en algún momento, de Hobbes a Hegel, ¿no? Entonces, en vez de pasar de Hobbes a Hegel y entonces pensar que Hegel es lo que antecede a Marx, entonces seríamos más bien deudores de esa visión logocéntrica, apuestan por la contingencia, ¿no? La necesidad de la contingencia, digamos, ¿no? Y que es un tema, digamos, peligroso, digamos. También la pura contingencia evidentemente tiene sus problemas. Creo que Morfino ensaya muy bien la gramática althusseriana para entender el vacío, la conjunción, el hecho, el factum, y me parece que brinda esta posibilidad de ampliar el programa marxista, ¿no? Sí, y es interesante, ¿no? Porque incluso en esa ampliación ni siquiera los fundadores del marxismo se salvan de la crítica, ¿no? Claro, claro. Ahí está interesante, ¿no? Porque rescata en algún momento Morfino una cita una cita, ¿no? Una discusión, ¿no? En términos de Marx, de cómo establece, ¿no? La cuestión del modo de producción, y dicen, bueno, es que ellos parten de lo ya establecido, ¿no? O sea, parten de esa sociedad industrializada, ¿no? Ese modo de producción que ya está dado, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Como si fuera una visión lineal, hubiera una génesis que da eso, ¿no? Pero lo que no pueden ver, ¿no? O una parte que se les escapa ahí a esto, tanto a Marx como a Engels, ¿no? Es precisamente ver cómo tuvo que haber una estructuración, una articulación de distintas estructuras, de distintas temporalidades, ¿no? Así como lo ensaya Althusser en esos primeros capítulos de Para leer el Capital, de distintas historias, ¿no? que están produciendo a la vez, valga la redundancia, ese modo de producción, ¿no? Que no es hacia una visión lineal, ¿no? A la que se está llegando, ¿no? Como a veces se puede leer desde una visión hegeliana marxista, ¿no? Sí, donde digamos la génesis se reconstruye a partir de lo dado, ¿no? Claro. Entonces la trampa, digamos, para todos estos intelectuales que están leyendo a Althusser es justamente que ninguna dialéctica se salva de la teleología, y que la reconstrucción a partir de la génesis pues está implicada ya en el hecho, ¿no? En el mundo industrial estaría la génesis, sí, del valor. Muy bien, pues eso es el léxico althusseriano, ¿no? Y la discusión con la dialéctica y la teleología. Creo que todo el libro está atravesado por esta discusión, ¿no? Claro. Es decir, quitarle al marxismo esta insistencia de buscar explicaciones dialécticas, ¿no? Porque eso te mete en la trampa teleológica. Y creo que todos los conceptos están estructurados para socavar esa pretensión. Y quizá el más polémico en intencionalidad es justamente el último capítulo, ¿no? El que tú mencionabas, que lo apuntabas hace un rato,
con respecto a la lectura de Gramsci y Althusser sobre Maquiavelo en contra de Negri. Sí, sí, sobre todo, ¿no? Que es ahí es una cuestión interesante, ¿no? Porque Morfino dice, bueno, Althusser no deja de ser, bueno, por una parte habrá que tener en cuenta, ¿no? También esto hasta cierto punto implica una originalidad de las relecturas que se están haciendo de Althusser, ¿no? A mi parecer, el hecho de situar a Althusser mismo, ¿no? Como un buen lector de Gramsci, ¿no? Porque en lecturas así como tradicionales también se da mucho peso, ¿no? A las diferencias que habría, ¿no? Entre Gramsci y Althusser, ¿no? Pero me parece que estas lecturas que se están haciendo, a mi parecer, podríamos decir recientemente sobre Althusser, lo ponen justo como un buen lector de Gramsci, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No alguien que lo repite, no alguien que trata de completarlo, etcétera, ¿no? Sino como alguien que le da un lugar preeminente, ¿no? Dentro de sus reflexiones teóricas. Y en ese sentido dice, bueno, ahí habría que ver, para empezar, ¿no? Cuál es el sentido en el que el mismo Gramsci está leyendo o está recuperando a Maquiavelo, ¿no? Como un lector, como un autor, perdón, atravesado por dos cuestiones, ¿no? Una, como ya dijimos, por la cuestión de la coyuntura, si Maquiavelo nos sirve, ¿no? Políticamente hablando, es para establecer esa discusión filosófica sobre la coyuntura, y la otra es precisamente para ver en términos del encuentro, ¿no? El término de la constitución o el problema de la constitución del Estado, por supuesto, pero también del papel que juega el pueblo dentro de la constitución de ese mismo Estado, de esa misma estatalidad, ¿no? Me parece ahí que es un primer punto que Morfino adopta, ¿no? Sí, y que resulta muy interesante pensándolo con respecto a las intervenciones que hará Negri después. El rechazo de Negri a Althusser es muy entendible en este sentido, ¿no? Se entiende por qué hay una oposición con Negri. Y el Maquiavelo que nos presenta Morfino a través de estos dos es un Maquiavelo que constituye el Estado, dice, es el teórico del Estado popular, ¿no? Donde el príncipe, pues esta vieja idea del príncipe no es un individuo, por supuesto, sino es el pueblo que se constituye, que logra la unificación. Creo que este tema da, más allá de Negri, de su intervención, uno puede valorarla en distintos niveles, evidentemente en un diálogo en ese espacio político que es Italia es importante. Sin embargo, para nosotros quizá lo más importante no sea tanto Negri, sino el problema de cómo los grupos subalternos pueden, eso no está aquí en el texto, ¿no? Cómo los grupos subalternos pueden aspirar a la unidad y conformarse como Estado, como un nuevo príncipe, ¿no? Uh-huh. Y cómo Gramsci y la lectura de Gramsci que hace Maquiavelo y Althusser sirve para teorizar la noción del Estado popular. Creo que ahí hay un tema que ojalá Morfino lo trabaje más extensamente. Este es un capítulo muy breve, es denso, pero mucho más breve que los otros, pero pone temas que están saltándonos en la coyuntura. Sí, justo eso, ¿no? Porque en primer lugar es como quitar esa visión republicana, ¿no? De la constitución de la institución, claro, del Estado, ¿no? Y por otro lado también esa idea de que aquí es interesante, ¿no? Porque justo una de las claves de lectura que va a poner Morfino con Althusser va a decir, hay una distancia que Althusser pone precisamente entre esa institución y el pueblo, ¿no? Entonces no estaríamos hablando de un Estado que ya de suyo es el pueblo, ¿no? No es el pueblo el que se constituye como institución o como Estado, ¿no? Sino más bien justo plantear cómo se puede dar una política popular a través de esa institución que se está conformando, ¿no? Y me parece que justo esto nos puede hacer entrar en las discusiones sobre el populismo, ¿no? Claro. Cómo los regímenes populistas hoy, más que conformarse como un Estado con una perspectiva popular, ¿no? O que se finge a través de ese movimiento popular, tratan de ser o tratan de llevar a cabo esa
hasta cierta utopía, ¿no? De que el pueblo mismo sea quien está dentro del gobierno. Claro, claro. Es muy sugerente, creo que es un texto muy sugerente para nuestros días. Pero bueno, nos hemos alargado, Víctor. Recomendamos nuevamente la lectura de El materialismo del Tusar, de Vittorio Morfino, editado por Palinoria. Y bueno, tú también querías hacer un par de comentarios de próximos programas que estaremos haciendo por acá. Sí, solo mencionar, ¿no? Vamos a estar como próximamente hablando sobre un poco cuál es el proyecto de esta editorial chilena que ha surgido, ¿no? Con algunos compañeros que están detrás de este proyecto, ¿no? Marcelo Rodríguez, Marcelo Starsenbaum, Seto Borges, Juan José Rodríguez, ¿no? Impulsando esta editorial que se llama Doble Ciencia, y de la cual ya han salido dos títulos, ¿no? Uno que tiene que ver directamente con esto que acabamos de comentar, El tiempo de la multitud, de Vittorio Morfino, y La filosofía de Stalin, de Juan Buctao. Sí, entonces son dos novedades, ¿no? Que próximamente vamos a estar comentando. Efectivamente, bueno, los invitamos a que sigan la página de Facebook de Doble Ciencia, la página de la editorial Doble Ciencia. Están articulando ahí un proyecto político intelectual muy sugerente, muy plural, desde el sur, y en diálogo, por supuesto, con autores de la talla como lo es Vittorio Morfino. Y pues no queda más que agradecer al Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista. Acá está el logo del CEMOS, quienes nos permitieron, nos contribuyeron para poder grabar este programa, este episodio en sus instalaciones. Y bueno, pues hasta pronto. Gracias.